Muy buen día a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan en la mañana de hoy? Estamos en el estudio de LSR con los protagonistas de Compañía, una historia de amor que se va a presentar en agosto en el Cine Teatro Círculo Italiano. Estamos con Paola Friulani, Alicia Carrieira Neto, ¿lo dije bien? Más o menos. Y Marcos Aguilera, más o menos. Bueno, chicos, buen día, ¿cómo están? Buen día, muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, gracias por venir. Tuve la suerte de que me invitaron, ¿no es cierto?, Ulises y Claudio, los directores, por así decirlo, de la creación de esta obra, al preestreno, ¿no es cierto? Y la verdad que nos llamó la atención, iba chusmeando así también cómo reaccionaban las otras personas que estaban ahí, ¿no? Y también las reacciones eran muy particulares, así que les digo a ustedes, ¿qué sintieron arriba del escenario ese día, no? Ese día que, no sé, después de meses de preparación del personaje, de escuchar los consejos, por fin pudieron estrenar ante el público. Es ¿Qué les pareció? Pero nosotros eso lo tomamos como una pasada más para testear cómo íbamos, cómo estábamos, y eso descontracturó un poco al principio. Después, cuando está llegando la hora, uno piensa, bueno, que nos salga de la mejor manera posible, y creo que así fue. Yo personalmente lo disfruté muchísimo. Me sentí muy Magda, que es mi personaje, y un personaje que costó armarlo, y bueno, y seguramente voy a seguir profundizando en eso, pero la palabra sería disfrutar. Bien. Para mí. Disfrutar. Chicos. Bueno, a mí me pasó algo medio parecido como lo que me está pasando ahora. Antes de que dieras el aire, aparece ahí como un vacío, una incertidumbre, sí, entre lo que uno va pensando y en lo que finalmente sale, por ejemplo, de tu boca, ¿no? La palabra. Y con el ensayo o la obra o el preestreno, como lo queramos llamar, también aparece como toda una representación de todo lo que hay que hacer y de las marcaciones, las direcciones, ¿no? Los personajes, los vínculos y bueno, y todas las escenas que van pasando. Pero claro, eso aparece en un imaginario, en un futuro incluso, porque uno imagina un futuro, pero luego se tiene que hacer presente. Entonces ese grado de incertidumbre se vivió, yo lo viví de esa manera. Pero una vez que estás adentro de la escena con los personajes, hay algo que se relaja hasta cierto punto, porque era la primera vez que lo hacíamos y entonces muchas veces estábamos más pendientes como de la estructura, claro, de la obra, que a veces tan presente, ¿no?, lo que estaba pasando, o por lo menos esa es mi experiencia. Sí, yo resueno con lo que dicen mis compañeros, me pasó un poco de las dos cosas, y sumaría como el anclar en el escenario, porque una vez que estás allí con los objetos que ya son parte, los hemos manipulado, los hemos hecho propios o han salido de gestos propios, como estar como una casa, entonces como un hábitat a donde aparece Ana, que es mi personaje, y todo lo demás está piel para adentro, ¿no? Esto, sí, lo viví con entusiasmo. La verdad que lo de la incertidumbre, ahí livianito lo viví más con alegría y entusiasmo. Para mí fue como la posibilidad de compartir algo que venimos trabajando un montón. La verdad, con orgullo. Yo lo he compartido con los chicos y lo vivo tan bien que era compartir, era como invitarlos al living de la casa donde hemos trabajado todos estos literal meses. Sí, ¿no? Tal cual. Tal cual. ¿Cómo fue cuántos meses estuvieron preparando cada personaje desde que Ulises y Claudio, no sé si le presentaron ellos propiamente la propuesta a ustedes, o se fue armando, no sé, en los ensayos o en las propias clases de teatro que tenían? Che, ¿podríamos hacer una historia con esto? ¿Como que lo fueron armando medio entre todos o fue una propuesta que les trajeron a ustedes y dijeron, bueno, vamos a adaptarlos a ustedes a los personajes de esta obra? ¿Cómo fue? Creo que fuimos invitados los tres en el mes de diciembre del año pasado. Ajá. Bueno, por lo que resulta ahora, los tres dijimos que sí, y ya en enero nos convocaron, y yo siempre recuerdo una nota de color. Yo iba al gimnasio lunes, miércoles y viernes y tuve que suspender el miércoles porque en los ensayos era mucho cuerpo, mucho conocernos entre nosotros tres, acercarnos a nosotros mismos, a la par, y a lo mejor no durante ese encuentro en particular,
ir pensando en cada uno, yo en Magda, Osvaldo en Osvaldo y Ana en Ana, como para ir haciendo ese proceso necesario para que después tenga este resultado. Sí, a mí también me convocó el tío para hacer esta obra. No me acuerdo bien la fecha, calculo que habrá sido en diciembre, confío más en Magda. Sí, y que si no me agarraba ahí en esa época, diciembre, enero, después creo que no me agarraba porque como uno está ocupado también. Claro. Y sí, creo que ¿Fueron convocados entonces? Sí, fuimos convocados. Bien. Sí. Un poco la propuesta nace de una elección que, no sé, lo habrán hecho Uli y el tío. Claudio Granados. Claro, el guión es de autor, Eduardo Robner. Autor argentino, ellos están muy contentos con promocionar y leer y producir obras de autores argentinos. Así que bueno, yo me familiarizo con el guión y lo primero que me viene a la mente es quién soy de estos personajes, a quién voy a interpretar. Y bueno, interesante fue descubrir que la estrategia ya estaba en estos dos directores. Y bueno, y un poco lo que daba más al perfil de personalidad de un personaje fue cruzado al otro personaje. O sea, bueno, eso no sé si los compartió con ustedes. No, y a mí me pasó lo mismo. Yo leo el guión que me apasionó, me encantó, y por mi temperamento, yo era Ana. Ok. Sentí que era eso. Cuando le digo al tío, me dice, bueno, ¿podría ser Magda? Sí, por supuesto, dije yo. Y bueno, y acá está Magda. Osvaldo no tenía opción para eso. No te queda otra. Osvaldo no tenía opción. Y bueno, y fue desafiante, realmente. Bien. Porque es lo que estamos trabajando ahora hoy. Claro. Cada uno fue construyendo, me imagino, el personaje en cada ensayo, ¿no es cierto? Como, podríamos poner esto, podríamos agregar lo otro. La escenografía, me imagino que también, ¿no? Podríamos sumar esto, lo otro. ¿Cómo fue todo eso? Sí, es una construcción colectiva, pero hay roles bien definidos, digamos, en cuanto a la escenografía, la dirección, la asistencia, etcétera, etcétera. Nuestro rol que nos toca jugar es el de actores, actrices, que actuamos y sí intervenimos mucho en la composición de los personajes, porque estos personajes se encarnan en nuestros cuerpos, se encarnan en nuestros cuerpos. Esa es la diferencia por ahí entre el teatro y otras artes, que el cuerpo es el mediador y es en sí mismo, digamos, el intérprete y el personaje, ¿no? Ahí está el desafío. Particularmente a mí me cuesta mucho encontrar el personaje al principio o quererlo. Es como un trabajo esto, como decía. Yo me sentí identificada con Ana y me tocó Magda. Entonces ahí hay como una tensión que se resuelve con el tiempo, con el trabajo y con el descubrimiento. Tal cual. Estábamos hablando recién de la escenografía. Yo cuando volví, al otro día le comentaba acá a los chicos, a Fer y a Cristian, que me acompañan en el diario, de que es increíble cómo en una misma escenografía pasan tantas cosas y la atención del público no se pierde en ningún momento. Porque traspasemos esto a una película, ¿no? Si la película se viviera siempre la misma escena, con los mismos actores, la misma escenografía, todo igual, es como un plomo, ¿no? Estoy viendo lo mismo, ya me aburro, lo quiero sacar, me quiero ir. No, vos veías la cara de todos y era así. Y los estaban viendo ustedes que se estaban moviendo en todo el espacio del escenario. Y era muy lindo ver eso además, ¿no? Y además de que la atención la captaban en todo momento. No sé si a ustedes les pasa lo mismo cuando los fueron ensayando. Qué lindo escuchar. Claro. Bueno, hay marcaciones también para estar moviéndonos, pero sí, la verdad es que no sé si te referís a cómo fue la experiencia puntualmente, porque es como que hay un registro de ese público, obvio. Hay expresiones que se filtran y creo que esa atmósfera es lo que termina tomando, no sé, esto, ¿no? Esta vida, porque es como vivo todo lo que y se vuelve muy orgánico. Muy orgánico. Sí. Entonces, sí, no parecían personajes en la escena, parecían ustedes mismos. Es más, tienen en una oportunidad cada uno, como que miran el público en un momento, ¿no? Y tienen un solo ahí cada uno. Y parece que nos están mirando a todos, ¿viste? Como, ¿qué está diciendo? Está muy bueno. Está muy bueno. Hace mucho hincapié en esto, que la obra tiene un grado de realismo importante. Entonces, digamos, no hay que fabricar una actuación, sino que hay que dejar que pase por el cuerpo una emoción o un estado emocional o una vinculación, y eso se traduce en una expresión, en una acción. Después sí tiene momentos donde la obra se torna un poquito más grotesca, un poquito más absurda, un poquito, ¿no? Que tiene otra complejidad, también por decisiones
de dirección. Uh-huh. Bueno, eso, yo creo que también a medida que la obra se vaya andando, vaya rodando, creo que vamos a tener más registro de esa doble percepción que tenemos que tener, ¿no? Arriba del escenario entre nosotros y por otro lado, ¿no? La expectación del público que también te transforma. Ahí es como manejar un aparato perceptivo mucho más amplio, pero eso lleva un tiempo también. Sí, igual nos pasa cuando están interactuando dos y hay un tercero, por ejemplo, Ana y Magda, y hay un observador, o Magda observa a Ana y Osvaldo, o Ana observa qué hacemos Osvaldo y yo, y ahí hay una percepción distinta, pero que te involucra más, ¿no? ¿Qué podemos contar de la historia? Que no sea spoiler, ¿no? Que, digamos, ¿qué podemos contar? A ver, ¿cómo definirían la obra? O lo que quieran contar. Como a decir, esto, tienen que ir a verla por esto. Sí, primero el nombre me parece que dice un montón. Sí. De alguna manera, compañía, una historia de amor, ya muchas palabras. Sí. Una historia, amor, compañía. Pero no es lo que uno, perdón que te interrumpí, no es lo que uno piensa que va a ver. Uno piensa que va a haber una historia de amor idílica, ¿no? Ay, va a ser todo perfecto. Vamos, ay, qué lindo, qué romántico todo. Y no. Cómo nos suenan, y esta es un poco la invitación también, cómo nos suenan esas palabras, quizás en un inicio, a cómo es, quizás ampliar la idea, compañía. Wow, cada personaje de alguna manera expresa su relación con esa necesidad. Y es interesante. Claro. Bueno, ver qué sucede ahí, si hay identificaciones, es realista, claro, la obra. pero en el medio de una vida cotidiana acontecen cuestiones que en algún punto al espectador, me parece a mí, lo toca, porque lo imaginó, porque lo quiso, porque lo vivió. Tal cual. Y no podemos decir más nada. Terminamos la nota. No podemos spoilear más. Sí, pero me parece que va por ahí, y lo que decías vos, a lo mejor estás esperando como una historia a lo mejor un poco más lineal, ¿no? Sí. Un poquito más digerible a primera vista, y la cosa se complejiza un poquito más porque trata de hurgar como en el entramado de las relaciones vinculares, y entonces ahí aparecen como múltiples representaciones y emociones y cosas que nos pasan a todos. Lo que pasa es que después eso torna una convención social hacia afuera de la forma de las relaciones. Pero cuando la podemos develar hacia un interior, aparecen los fantasmas, las violencias, no sé, los deseos, los impulsos, la pregunta, se ponen en cuestión, bueno, no sé, cuestiones como el matrimonio, etc. Sí, las relaciones de pareja, cómo se van conociendo otras personas, ¿no? Aledañas a la pareja. Claro. ¿Cómo va a estar ella en la casa? O sea, ¿de dónde salió esta mujer, por Dios? ¿Decíamos solo a una persona? Claro. Podría ser una pregunta para nuestros oyentes. Sí. Y cada uno de los personajes desea algo, que no necesariamente es lo mismo. ¿Y qué pasa con el amor en el pasar del tiempo? Cuando hablamos de historia, ¿de qué historia hablamos? ¿De la que nos contamos? ¿Nuestra relación es con la historia que nos contamos de la pareja? ¿O estamos habitando la relación de pareja? Es como que hay un montón de preguntitas, son invitaciones a hacérnoslas. Sí, se van abriendo a medida que vamos viendo la obra, porque esto que decía recién, te va sorprendiendo en todo momento. En ningún momento me imaginé que iba a entrar en escena, o sea, ¿qué hace? O vos muy tranquilo en toda la obra, y ¿por qué no? ¿Qué pasa, no? Es como que te pone nervioso en algún punto, ¿qué le pasa? Vos muy efusiva, como muy, digamos, exagerando, ¿no es cierto? Y sintiéndonos también identificados nosotros, ¿no? Porque, como decías recién, Alicia, o nos pasó o nos va a pasar alguna de estas situaciones que están presentando ustedes acá. O la podemos llegar a pensar, ¿no? En una fantasmática también. ¿no? Seguramente. A lo mejor no se concreta, pero... O la vivimos. También. Es una posibilidad. Sí, seguramente. Tal cual. Podemos llegar a vivir, sí. Tal cual. ¿Cómo fue que ustedes fueron construyendo el personaje, pero desde sus lugares, ¿no? Porque cuando uno construye un personaje también hay algo de uno ahí. Porque no puede ser uno totalmente otra persona, ¿no? Hay algo ficticio, pero hay algo real. ¿Qué piensan ustedes que tiene más de realidad que de ficticio en cada uno de los papeles? Bueno, yo en realidad puedo contar mi experiencia, que Magda en un comienzo la tuve que encontrar, me llevó mucho tiempo y algunas cosas copié de algún modo. Encontré
una persona que conozco y no solamente la tenía muy conocida por los años, no soy amiga, pero sí muy conocida, y entonces empecé a ver a Magda en ella. Y un poco la empecé a mirar. Y después eso llevarlo a mi interior para ver que esa Magda fuera auténticamente desde Alicia, no desde la copia, digamos. Pero tengo que reconocer que me costó mucho y seguramente hay muchas cosas que todavía trabajar. Sí, en mi caso el proceso fue más por la narrativa. Escribir la historia de Ana, su origen, Ana Copani, que esto sí lo puedo contar porque no está en la obra, pero que bueno, que ha quedado ya, sus padres fallecieron, una hermana, 3 hijos, y como la conexión con la línea de mujeres, con su madre, su abuela y el tejido. Entonces Ana en el tejido tiene un montón, tiene su historia, el amor, el dar, el recibir, el tejer y destejer historias. De hecho, me metí un poco en el personaje a través del hacer, para ir como integrándolo. Así que, bueno, aprendí a tejer a máquina, 2 agujas, crochet. Y para mí es el momento donde me pongo a tejer, es el momento donde repaso línea, me aparece como una lógica de pensamiento de Ana, que tiene su lógica de pensamiento. Para mí fue importante hacer esa construcción. Y a veces es como que se me va un poquito y se nota, porque hay más Paola que Ana. Y bueno, es un proceso, ¿sí? Claro. Estamos como todavía ahí en caldo de cultivo, siguiendo la gestación del personaje. Aparece obviamente en lo que hace al guión, ayuda un montón, pero es interesante el proceso, la verdad lo disfruto un montón. Sí, a mí me parece que la primera guía sí es como el libreto, donde aparece, digamos, la característica del personaje, no solamente del personaje, sino del contexto, del entorno donde se desarrolla la obra. Me parece que desde ahí, pero después yo no busco un referente así como real, ¿no? Sino un Osvaldo, por ejemplo, que haya con un tío Osvaldo, claro, ¿no? Sino que busco mi propio cuerpo, como dónde resuenan esto que está pasando, y a partir de ahí se construye un cuerpo del personaje, pero que no deja de ser un otro yo mío. Digamos, no dejo de ser yo en la obra. Sí, un yo que a lo mejor está en otro lugar en la línea del tiempo, que está en una relación distinta, con otro trabajo, por ejemplo, que no soy el que tengo yo. A lo mejor con otras palabras también, y si todo sale bien, también con otra dinámica corporal distinta a la habitual, ¿no? Claro. Pero no dejo de ser yo, digamos, como versiones de uno mismo. Que eso es lo interesante, digamos, lo único que yo tuve que hacer un proceso previo para alcanzar eso que está explicando también Marcos, porque en eso de no sentirme, no encontrar dentro de mi yo a Magda, me resultó útil en su momento, más allá de la narrativa que tuvimos que hacer y para encontrarnos con una historia, ese referente que tuve, que la persona nunca se enteró, por supuesto, me ayudó para dar ese primer paso. Claro, como para tomar una especie de guía, ¿no? Bueno, voy a copiar ciertas cosas de esta persona. Porque dista tanto de Alicia que tuve que hacer un trabajo importante. Y aparece, creo que humanamente, bueno, sí, un campo enorme de posibilidades, de versiones de nosotros mismos. Claro. Pero es interesante cuando se encuentra con los otros personajes. Este personaje, yo creo que, como dice Marcos, lo que más se pone en juego ahí es el cuerpo que uno presta, si se quiere, presta al personaje, pero lo habitás ahí en escena. Y eso es lindo. Ya lo digo muy bien. Muy lindo. Es muy lindo. Sí, seguro que sí. Sí. No, me quedaba una frase que dijo Pilar Gamboa, que sacó ahora el premio a Mejor Actriz de Teatro Off, que decía: lo mejor de uno lo encuentra en el otro, ¿no? Y entonces pasa mucho en la escena esto, que lo mejor de uno, del personaje, lo encuentra a partir de vincularse y mirarse con el otro, a partir de las reacciones o las acciones de los demás personajes. Entonces hay situaciones, por ejemplo, muy puntuales de la obra, donde uno de nosotros de alguna manera es el protagonista y los otros los antagonistas. Entonces dependemos mucho de esa energía que el protagonista
fluyendo Crean, en ese momento, ¿no? Creando en ese momento. Ustedes tienen mucha química arriba del escenario, eso se nota, porque es como que no ensayaron nada. Es como, bueno, dijeron, che, métanse en el escenario y hagan algo. Y bueno, y crearon una historia que van siguiendo entre ustedes y van teniendo un hilo entre sí. Pero ustedes se conocían antes de subirse, o sea, ¿se conocían antes de programar la obra, antes de hacerla? ¿O no? Un poco. Un poco. Yo a Marcos lo conocí porque fue profesor mío de Feldenkrais antes del 2020 o hasta el 2020. Y después tenemos actividades tan distintas que no nos hemos cruzado. Y a Paol sí la conocía, pero no teníamos trato. No teníamos trato. Nos encontramos en un taller de teatro, claro. Ahí nos encontramos. Claro. Y sí, voy a contar lo que a mí me pasó, que no sé, necesariamente no es lo que le tiene que pasar a ella. Es como si la conociera de siempre en la amistad o en el encuentro. Después vino la convocatoria. Bien. Y me parece que todo ese trabajo que hicimos en enero y febrero, que fue más corporal, eso nos unió desde otro lugar, desde el cuerpo. Y eso hace que, bueno, podría no haber tanta afinidad. Por suerte, es un buen trío. Sí, la hay, sí. Buen trío. Literal. Sí, yo en mi caso, bueno, con Marcos coincidimos en algunas actividades secundarias, ¿te acordás? Hemos coincidido. Unos mates del círculo, sí, con otros hijos. Con los hijos, pero como vecinos. Como pueblo. Claro. Sí, sí. Y bueno, y Ali, claro, el taller de teatro fue anterior a la obra, porque antes del taller nada. Y sí, creo que también como que el espacio de lo que es teatro, un taller de teatro, es como que facilita el encuentro real entre las personas, porque no juicio ayuda un montón, y un poco es un clima seguro, así que la verdad es que eso facilita también. ¿Te pasó como a mí entonces? Sí, total, me pasó como a vos, Ale. Una pregunta que nos hicieron, creo, no sé si fuiste vos o alguna otra persona de prensa, si éramos amigos, y no sé qué contestó alguien en ese momento, buenos compañeros, no sé qué, pero me parece que la vinculación a través del arte, o específicamente de lo teatral, también genera como un vínculo para siempre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto pasa mucho cuando te encontrás con compañeros de otros lados de la provincia o de otro lado del país, donde capaz que te viste una vez, pero ya te invitaron a la casa, ya la casa es mi casa, es tu casa, y comemos, y, o sea, me parece un vínculo muy profundo, que creo que lo da el arte, lo da el arte. Sí. Por ahí en otras vinculaciones laborales o sociales comunes, cuesta. Son más esporádicas, diría yo. Puede pasar, pero en esto es más natural. Tenés razón, sí. Están dando un pie interesante para el que esté dudando en si ir a teatro o no, ¿no es cierto? Por supuesto. Me imagino que lo recomiendan. Sí, pero esto de los prejuicios, ¿no? Ay, no, ¿cómo me va a mirar el otro? ¿Cómo me va a aceptar el otro? Si no me acepta, ¿qué le digo? Es algo increíble que pasa en el teatro de, no, soy otra persona acá. Acá no hay prejuicios, no hay nada, todo lo tomamos bien. Es como otra manera de ver lo que va a pasar, ¿no? Lo que estamos pasando en el momento. Sí, ustedes seguramente les parece lo mismo. Eso, es partir de una conciencia de humanidad compartida. Bueno, el arte tiene esto, ¿no? De lo humano de base. Sí. Entonces es el encuentro con un otro que como yo, o tal como yo, ¿no? Vendrá por sus motivos, sus intenciones o interesa teatro, pero lo que sucede ahí nos compromete, nos involucra y también nos compromete afectivamente en el sentido del respeto, del compañerismo. Bueno, empieza a aparecer naturalmente un entorno contenedor, ¿no? Generalmente, al menos en los espacios que he estado yo. Y este taller que tiene el Círculo Italiano, que dirige Claudio con Ulises, promueve todo eso. Así que los miércoles, 20 horas. Un espacio muy cuidado, abierto, que invita continuamente que se sume más gente. Lúdico, de hecho. Sí, muy lúdico. El saboreo, el disfrute de cada encuentro, de esto que pasa escenario un poco es la síntesis de lo que lamentarse, taller, por ejemplo, lamentarse cuando uno por alguna razón no puede ir, y lamentarse de verdad, ¿no es cierto? Eso signo de que lo disfrutás un montón. Exacto. Sí, a mí me parece que rescata la infancia el teatro, justamente desde lo lúdico. Claro. Desde lo lúdico, desde el cuerpo, desde las emociones, de tener menos sesgos también al momento de mirar, tocar, percibir, ¿no? Estar con el otro, menos prejuicios. Sí. Me parece que aparece, y también esa conexión con el imaginario. Cuando uno es chico juega un juego dramático, imaginario, que puede jugar a lo que sea, digamos, simplemente con la construcción de una imagen y un cuerpo que acompañe en las acciones, alcanza para producir un juego.
El teatro, me parece, para adultos rescata esa infancia que a veces nos olvidamos por los roles sociales que nos tocan desarrollar, o estar, o ser. Y entonces aparece ahí ese placer que mencionaban las compañeras. Por supuesto que siempre depende mucho de la coordinación y de la facilitación y el profesor que esté a cargo, ¿no? Como todas las disciplinas. Claro. Total, sí. Me olvidé, te iba a hacer una pregunta con respecto a lo que dijiste, pero se me pasó. Si habían hecho también el curso de teatro antes con Ulises y con Claudio, o si no, o si fueron convocados simplemente porque, no sé, los conocía ellos en particular. Bien. Unos sí, dos no. Nosotros hicimos el taller 2024, bien. Creo que Pau un poquito más, viene de antes, claro. Un año antes. Y Marcos no, pero debe ser el conocimiento que el tío y Ulises tienen de la trayectoria de Marcos. Fue convocado claro, sin ir al taller. Sí, hemos compartido obras de teatro con bien. ellos, claro. Funciones, formaciones, no sé, somos gente del teatro. Desde ahí los conozco. Sí, sí. ¿Tienen algún momento de la obra que les guste más? ¿Hay algo, esto me encanta hacerlo, o esto lo hice yo, me salió adentro y quedó? Vieron que a veces los actores tienen eso de, esto es mío y me encanta. A mí hay algo que sí, que no sé cómo me va a salir o cómo me salió en el ensayo, pero me encanta el momento reflexivo. A mí, no sé, me conmueve a mí misma, digamos. Eso lo disfruto profundamente, y no por hacerlo así, es mi momento individual sería, y pareciera lo otro me parece mucho más divertido, pero esto como que me llega profundamente. Entonces es un disfrute desde otro lugar, ¿no? El otro es divertido. Yo lo podría decir más que nada por cómo he habitado ese momento. Uno de ellos es este momento donde escucho a Magda, es un momento donde la sensación interna es muy interesante, o sea, me gusta experimentarlo allí, y hay 2 o 3 momentos como esos, y hay otros que no me atrevo todavía a evitarlos, y ahí estamos trabajando en el ensayo. Sí, la verdad es que mi experiencia es más placentera, el momento es más placentero de habitar una emoción que lo evocó el guión, la actuación de mis compañeros, y estoy como receptiva en esos momentos para poder conectar con esa parte que aparece. La saboreo y creo que es parte de mi disfrute arriba del escenario también, algo que me lleva a decir, vamos, toca función. Me ha pasado antes también. Sí, hay momentos que coincido plenamente, hay momentos que se logran, digamos, a veces más tempranamente que otros, y hay otros que están por construirse, pero también puede pasar que si uno se afirma demasiado en eso que logró, probablemente pueda parezca en algo mecánico o repetitivo. Entonces el desafío está en que ese cuerpo vuelva a presentarse a cada momento, claro, con un pasado que viene y se presenta el presente, ¿no? Eso es un gran desafío desde el punto de vista de la actuación, que te mantiene en un aquí y ahora. Pero sí, particularmente hay un momento donde hay una imagen, una determinada escena, donde es muy fuerte la imagen para mí, o sea, la puedo crear mentalmente y por lo tanto se pasa a un cuerpo y a una emoción. Y me gusta bastante también donde el personaje se hace un poco el distraído de lo que está pasando. Eso, juego ahí con un límite, digamos, ¿no? Entre lo real y lo imaginario también. Está bueno. ¿Cuántos meses le llevó hacer la obra? O sea, desde que le presentaron la idea, lo llamaron, nos vinieron, chicos, tenemos este proyecto para hacer, hasta que finalmente dijeron, bueno, ya está para hacer un preestreno. ¿Cuánto tiempo de trabajo? Y los meses que llevamos del año, más o menos, fue el preestreno fue el 14 de junio, y bueno, fue la fecha que puso la dirección, no teníamos opción, no les quedó otra. Porque capaz que hubiésemos dicho, esperen un poquito más, me parece, pero lo que va del año, digamos. Claro, empezamos en enero y estrenamos en la fecha que dijo Alicia, Magda. Así que bueno, sí, miércoles y sábados a las 9 de la mañana. También buscamos un horario donde tengamos un poquito más de disponibilidad, claro, corporal, ¿no? Emocional. Por ahí si es muy a la noche es más complicado. No sé cómo vamos a hacer con las funciones. Un día hicimos un asadito, que eso lo tenemos que repetir. De hecho, la fecha del preestreno fue algo establecido, un poco que nos agarra con la prenda armándose todavía, falta la costura final, ¿no? Y fue interesante que así sea, porque creo que no pusimos resistencia, dijimos más que así nos agarran. Claro. Unos trapitos teníamos, así que
Sí. Voy a traer a mi profesor Gustavo Azar, un saludo si está viendo esto, que él decía, cuando sobra tiempo se pierde el tiempo. Entonces, cuando te ponen una fecha ahí con público, ya está, te obliga a algo, claro, ¿no? Entonces, si uno espera que la cosa esté terminada o súper construida, nunca lo va a estar, sobre todo en el arte, ¿no? Claro. Esta mesa en algún momento tiene un fin, se termina de diseñar. Esto no, entonces si alguien no te pone ese límite, uno de arriba no lo va a poner, naturalmente, ¿no? Ibas a contar algo del asado. Bueno, que ya nos reunimos en un asado como una reunión descontracturada y qué sé yo, y íbamos a repetirla y no pudimos organizarnos, así que prontito armaremos una. Cuando me preguntó Claudio, después de la obra, me dice, che, ¿qué te pareció? Bueno, les conté todo esto que les conté a ustedes recién acá, y me dicen, sí, pero todavía falta pulir algo. Y desde afuera digo, ¿qué vas a pulir? ¿Qué más falta hacer, no? ¿A ustedes les parece que falta, como recién decías, Pau, ¿no? ¿Les falta algo limar, algo pulir? ¿O les parece que está bien encaminada? Me imagino que sí, pero... pulir un montón. Pero está bien encaminada. Para 4 años más. Las dos cosas. Sí. A mí me parece que el momento de mayor tensión dramática de la obra, me parece que está bastante claro, lo tenemos bastante bien. Me parece que hay otros momentos que todavía faltan, como ensayo, o encontrarlos. Me parece que eso. Pero bueno, sí, eso es lo que siento. No sé. Sí, tal cual. Bien. Recién hablaban de las emociones arriba del escenario, ¿no? Y uno también tiene, lo que dije recién, en la misma escenografía, con los mismos actores, van pasando por un montón de reflexión, de decir, ay, che, esto me lo contaron a mí, o lo viví, o lo voy a vivir, ¿no es cierto? Es algo muy cotidiano. Y va pasando por la reflexión, por la risa, por la melancolía, es como un pico de emociones que vamos atravesando quienes vemos, y imagino que ustedes también, ¿no? Así es. No les pasa, porque nada más ni porque no está viviendo la situación, sí, claro, tal cual. En el cuerpo del personaje. Y entonces esos picos hacen que disfrutemos más, me parece, porque te llevan hasta allá arriba, y una vez que estás allá arriba viene como una calma, pero eso vuelve a resurgir, y uno que conoce la letra hace este ejercicio de sorprenderse como si no lo conociera, para que el público pueda disfrutar en cada vez que lo ve, como si estuviera pasando verdaderamente en ese momento. Hay un ejercicio re difícil ahí como desafío, que es esto. Nosotros sabemos la obra, tenemos un montón de marcaciones que tienen que ver más a veces con el actor o la actriz que con el personaje, pero después tenemos que componer un personaje que va a caminar por esos lugares, en esas direcciones. Entonces, ¿cómo no anticiparse mentalmente para que la emoción pueda ser creada o manifestada en ese momento, ¿no? Y al mismo tiempo saber que después viene otra letra, claro, o otra acción, ¿sí? Lo más difícil. Entonces, eso es entrenable, ¿no? Porque no deja de ser un acto perceptivo, es como tornar al presente lo que está pasando. Bueno, es eso. Eso es actuar. Eso es actuar, sí. Tal cual. Sí. Que salga orgánico. Claro, que salga orgánico lo que estamos diciendo y sintiendo en el momento, que no es que estás programado esto, tengo que decir esto, tengo que hacer esto, tengo que sentir esto, ¿no? Que salga más orgánico. Sí. Por eso fue muy lindo escuchar lo que sentiste cuando la viste, porque de algún modo vamos por el buen camino. Sí, muchas sin gracias. duda. Eso esperábamos también, recibir comentarios, saber qué impresiones tienen, qué les pasó. Bueno, quienes fuimos al preestreno, contamos esto porque muchos no deben saber, nos obligaron a hacer un videíto, ¿no es cierto? También un saludo a Marcos Quiñones, que se encargó de toda esa parte audiovisual. Y ¿qué nos pareció la obra, ¿no es cierto? Y qué sentimos en el momento ese que estábamos presenciando. Y pudieron ver todos los videos de la gente que fue pasando, que fuimos al preestreno. ¿Qué les parecieron los videos? Está muy buena como parte para difundir, ¿no es cierto? Total. Pero ustedes, ¿qué sintieron cuando vieron los videos? Bueno, yo alegría de una. O sea, alegría escuchar, o sea, creo que tiene que ver con el sentido de la actuación. Para mí es un ámbito en mi vida que recién lo estoy explorando, pero está alineado un poco con mi deseo en el pasar, en mi vida, en el mundo. O sea, me encantan las caras alegres, los tonos alegres, las emociones vivas ahí, y eso vi, que imagino que
tomó la impresión de apenas salieron de la obra y se sintió muy lindo verlo. Así que muchas gracias, te vi. Muchas gracias. Bien. Marcos. Bueno, no, yo que sí, es como también eso, el arte está en el que mira o en el que lo percibe, el que lo ve, ¿no? Entonces ahí también cada una de las personas que se manifestó lo hace desde su propia subjetividad, digamos, desde los ojos que uno mira al mundo. Entonces ahí hay algunos que hicieron como más hincapié en la trama, otro como en los personajes o en la escenografía o en las emociones que le pasaron, ¿no? Como también eso es lo divergente del teatro, ¿no? Lo polisémico, lo que abre y no que cierra, define o clasifica, sino que al revés, que cada persona hace de ese mundo que vio su propio mundo. Yo a algunos conocidos les explicaba cómo es la obra. Bueno, es como ir a ver un cuadro. Entonces, cada quien lo ve, aprecia distintas cuestiones, porque tiene que ver con lo que decía Marco, con la subjetividad. Por eso hay que ir a ver la obra. Tal cual. La devolución de la gente fue hermosa, nos dio alegría, placer y ganas de seguir mejorando. Sí, total. Bueno, entonces invitamos a todos a el estreno oficial de la obra, ¿no es cierto? El sábado 2 de agosto, domingo 3, esas dos fechas, ¿no? ¿Parece que había una tercera? ¿O Por esas ahora, dos? por ahora están por ahora estas sí. dos. Bien, pero 21 a con la 30 horas. posibilidad. Obviamente en cine, bueno, perdón, sábado 2 de agosto, 21 a 30 horas y domingo 3 de agosto, 20 horas, ¿no es cierto? En el Cine Teatro Círculo Italiano, en el espacio tan lindo en la Sala Dante que tenemos ahí, que cada vez está mejor, cada vez voy y está mejor, así que bueno. es un lindo espacio también para ustedes y para disfrutar. En venta las entradas, nosotros tenemos, el cine Bien. viene en venta, así que bueno, Sí. bienvenidos. Bueno, Bien. sí, quiero agradecer al espacio del Círculo Italiano que nos generosamente nos ofrece ese lugar para hacer teatro, que no es poco hoy en día, ¿no? Tener un espacio con una parrilla de luces, con un escenario, con una disponibilidad horaria, Es cierto. con baños, con limpieza, Siempre colaborativos, etcétera, ¿no? colaborativos Entonces, para que esto funcione. la verdad que eso es para destacar. Bien, un saludo también a Nalí, que la hemos tenido en varias oportunidades acá y nos ha comentado, ¿no?, esta pasión que tiene ella también por la cultura local también, ¿no? Además del deporte, Es cierto la lo parte que de la decís, cultura, sí. que hay un montón de cultura en Regina, siempre me canso de decir lo mismo, ¿no? Pero hay un montón de cultura y a veces no se da a conocer, ¿no? No se difunde lo suficiente. Así que está más que bienvenidos todos estos distintas expresiones, ¿no?, de la cultura que tenemos acá en Regina. Perfecto. Bueno, chicos, gracias por venir, Gracias invitadísimos. Voy a ir al estreno de vuelta. Bueno. Ahí hacer algún Gracias. spoiler por las redes del SR. Así que bueno, nada, les agradezco de vuelta venir acá y éxitos Bueno, en el gracias estreno. por la invitación. Y te Gracias. esperamos. Tal cual. Dialogamos entonces con tres de los únicos tres protagonistas y actores y actrices de Compañía, una historia de amor que se va a presentar el 2 y el 3 de agosto en nuestro querido Cineteatro Círculo Italiano. Para leer, para ver, para escuchar. La comuna LSR